Muy bien, a dar inicio a nuestra segunda semana, segundo encuentro sincrónico que tenemos. Hoy vamos a revisar el editor de ecuaciones de la mano del Microsoft Word. Y como siempre lo hacemos, tenemos que iniciar del conocimiento de la reflexión de cada uno de ustedes. Entonces, tenemos aquí una frase muy importante para los educadores que nos dice Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción. Y quisiera que ustedes, de manera voluntaria, indicándome su nombre, me comenten qué opinan sobre esta frase. Empezamos. Silvia, ¿podría comentar al respecto de la frase? Buenas tardes, licenciada y compañeras. En cuanto a la frase, yo comprendo, ¿no?, de que es importante crear esas posibilidades y podría ser las actividades, las estrategias, los medios que permitan un conocimiento apropiado y adecuado hacia los estudiantes, hacia los alumnos. ¿Para qué? Para que esos conocimientos puedan brindar no solamente algo que les sirva para el momento, sino también para el futuro. Muy bien. Ivonne, ¿podría comentarnos qué opina al respecto de esta frase? Bien, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, en cuanto a esta frase, yo puedo entender, como dice Paulo Freire, ¿no? Enseñar no es transferir. Nosotros como maestros, al enseñar, estamos enseñando a muchos, ¿no? A cómo crear diferentes estrategias, crear diferentes estrategias, ¿no? En diferentes actividades que cada alumno puede lograr aprender. Y en la segunda parte, como dice, ¿no?, sino crear las posibilidades para su propia construcción. Nosotros como maestros tenemos que enseñarles a todos los estudiantes a que puedan crear sus propios materiales para que ellos mismos puedan construir de acuerdo a lo que desean aprender, ¿no? O de acuerdo a la actividad que se les está enseñando. Eso sería, licenciada. Gracias. Muy bien, muchas gracias Silvia e Ivonne, nuestras participantes de la clase de hoy. Bien, esto es muy importante. Ultimito. Bueno, es muy interesante esta frase, ¿no? Es verdad que los docentes hoy en día ya no somos transmisores de conocimientos, sino que nos volvemos facilitadores, guías. ¿Para qué? Para ayudar en la construcción de su propio conocimiento y aprendizaje del estudiante. Esto quería argumentar a lo que dijeron las compañeras. Muy bien, profe Reina, ¿no? Sí. Muy bien. Es importante, lo que decía Reina es que el papel del maestro como aquel conocedor, el que tiene el cúmulo de conocimiento y que con la clase lo que hace es tratar de transferir ese conocimiento, ya cambió, ¿no? Entonces no podemos considerarnos ahora como dueños de la verdad, mucho más ahora en una época donde la información está a un clic, ¿no? De repente ya el buscador de Google tiene mucho más conocimiento que el propio maestro. Sin embargo, este conocimiento que está escrito y que ya está en las redes, sea como video, sea como documento texto, no va a reemplazar al papel que tiene el maestro, ¿no? Porque el maestro es el que tiene que guiar el proceso para que el estudiante desarrolle de habilidades. Hay habilidades que el estudiante desarrolla solo de manera innata, pero hay otras habilidades que requieren de el maestro, ¿no? El maestro es quien tiene que guiar este proceso. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Más ahora que estamos llevando un diplomado, este diplomado en ofimática, que es este módulo número 2, es de un nivel inicial, ¿no? Entonces vamos a ver pequeñas cosas, pero al ser pequeñas no significa que no sean importantes, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos abordar diferentes temáticas.
Y también es muy importante lo que se conoce como el aprendizaje autónomo, que eso es lo que sucede en el caso del aprendizaje de los adultos. Yo aquí les vengo a mostrar unas pequeñas luces que están presentes en los textos académicos de cada semana. Pero aparte de ello, ustedes tienen mucho material donde hay muchísima más información que es para que ustedes puedan aprender de manera individual a su ritmo y de acuerdo a lo que usted necesite. En este caso, vamos a hablar sobre las fórmulas o sobre las ecuaciones que podemos realizar a través de las herramientas de Microsoft Word, que probablemente muchos de nosotros no sea muy útil en nuestra vida, pero a muchas personas no. En lo particular, yo como profesional de la psicología, no he tenido la oportunidad de utilizar a nivel profesional estas herramientas de Word enfocadas a la transcripción de ecuaciones. Pero imagínense los maestros de matemáticas, pues ellos son los que lo necesitan mucho más, y al necesitarlo mucho más, eso les va a generar mucha práctica y mucho dominio también, ¿no? Entonces, si usted es un profesor de matemáticas, de física, de química, que maneja ecuaciones, que maneja fórmulas en su vida diaria, en su vida profesional, entonces para usted es recomendable la revisión de material, a lo mejor de manera individualizada. Aquí estoy yo para guiarles de manera general en el nivel inicial del uso de estas fórmulas. Y nos dice nuestro texto académico de la semana número 2. Es muy importante y nos trae mucho beneficio a todos los usuarios utilizar las herramientas de Microsoft Word para la redacción de diferentes ecuaciones. Pero no solamente eso, vayamos a la semana número 1. Hemos visto que es muy importante el Microsoft Word para la redacción de documentos de texto. Nos permiten darle una mejor presentación. Unificamos con el formato APA lo que son los márgenes, el tipo de letra, los títulos, los subtítulos y demás, y eso va haciendo que nuestro documento mejore en su presentación. Podemos editar el texto, como ya lo hemos visto, y como me han demostrado las participantes que ya enviaron su tarea, de que lo manejan muy bien. Podemos diseñar las páginas, podemos insertar imágenes, y lo que hemos aprendido a lo mejor por primera vez es el uso de referencias bibliográficas y la ecuación. Es muy importante. Para todo eso hemos utilizado a Word. Probablemente nosotros no lo utilicemos para la edición de ecuaciones ni la inserción de fórmulas, pero ahora nos estamos enterando de que también puede ser utilizado para ello. Muy bien. Habíamos visto sobre las funciones de la barra de herramientas. En la primera semana habíamos revisado cómo es que se llaman cada una de estas pestañas, ¿no? Ahora, atentos con la pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones de la barra de herramientas? Entonces, cuando en el examen se nos pregunte, ustedes tendrán que responder que primero, gracias a esta barra de herramientas, podemos editar el documento de Word. ¿Qué cosa? La disposición del texto, ya que podemos hacer que esté, no sé, a lo vertical, horizontal, hacia un lado y demás. Podemos editar los gráficos, podemos editar ecuaciones, que es lo que vamos a ver ahora. También nos permite que manejemos de mejor manera los textos que escribimos en nuestro documento. Pero también es muy importante como función de la barra de herramientas que esta nos permite personalizar cualquier cosa del documento que se esté editando. Cuando los documentos son de nuestra creación y para nuestra propia utilización, nosotros podemos hacerlo de la manera que nosotros queramos. Pero cuando el documento es de tipo académico, tenemos que regirnos por las normas APA. Bien, ahora, hemos visto también la semana anterior, y se vuelve a mencionar en el texto académico número 2, cuáles son las pestañas, que son las herramientas de Word. Recuerden ustedes que la primera actividad de la semana 1 es que ustedes hagan una redacción de las ventajas del uso de Word y que usen las herramientas. Estas herramientas ustedes las están usando desde que cumplen
el formato del margen, ¿no? Que sea 3, 2, 5, 2, 5, 2, 5. En que la letra sea Times New Roman número 12, ya están cumpliendo. En que el interlineado sea 1, 5, ya están cumpliendo, ya están usando las herramientas. Yo les decía, también ustedes pueden tal vez ponerle color a algunos títulos o resaltarlos, eso ya es hacer uso de herramientas. También les decía, quizás en alguna parte ustedes pueden el texto disponerlo en 2 columnas o en más. Insertar un gráfico, insertar una imagen prediseñada. Esas son las herramientas que encontramos en cada una de estas pestañas de Word, que nos van a permitir desarrollar de una mejor manera nuestros textos. Ahora, entrando específicamente a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a ver a Word como editor de ecuaciones. El editor de Word nos permite crear ecuaciones simples, pero luego transformarlas en complejas. ¿De qué manera? Seleccionando los símbolos que vamos a tener dispuestos en una barra de herramientas y que vamos a ir nosotros escribiendo en nuestro teclado las diferentes variables y también los diferentes números. Lo importante de este editor de Word es que automáticamente cuando yo escribo, todo tiene una tipografía matemática y un estilo automático. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las matemáticas existe un tipo de letra, ¿no? Que se ajusta para realizar las ecuaciones, para realizar las fórmulas. Que si yo lo hago directamente en el texto usando mi teclado, estas no tienen un formato general, sino que tienen el formato del tipo de letra que yo le tenga. Si yo no sé cuál es el tipo de letra que deben utilizar los símbolos matemáticos, me conviene utilizar el editor de ecuaciones porque viene directamente con tipografía matemática de un estilo automático. Ahora, vamos a explorar un poquito cómo es este editor de ecuaciones. Fíjense, este es nuestro editor de ecuaciones. Probablemente lo conocemos o probablemente no lo hemos utilizado hasta el momento. Se dice que esta barra de herramientas, cuando hablamos de símbolos, dispone de más de 150 símbolos matemáticos que se pueden insertar a través de plantillas. Si nosotros nos fijamos, fíjense, tenemos un sector para insertar fracciones, para insertar índices, para trabajar los radicales, integrales, operadores grandes, corchete y diferentes funciones que cada uno las conoce y las utiliza en función a su necesidad, ¿no? Si ustedes, maestro, quizás como yo, de psicología o de filosofía, muy pocas veces he tenido la necesidad de utilizar esto, ¿no? Pero si fuera de matemáticas, de seguro que son para mí estos símbolos mucho más familiares. Entonces, vamos a trabajar esta herramienta de editores de ecuaciones simplemente usando las plantillas que se van a abrir al momento de que yo utilice. Si yo quiero utilizar una fracción, doy clic en fracción y automáticamente se me va a desplegar aquí unas plantillas. Y yo voy a elegir la plantilla que más se ajuste a lo que yo quiera hacer. Luego, contienen casillas y en esas casillas son que yo voy reemplazando los datos. Ahora, se pueden anidar las plantillas, quiere decir que yo puedo utilizar una plantilla y esa plantilla transformarla en otras plantillas, ¿ya? Y fíjense, en esta parte yo les he puesto un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, estos numeritos y las letras ya tienen un formato, es ese formato directo que uno se encuentra cuando utiliza el editor de ecuaciones. No necesitamos seleccionar y ponerle un tipo de letra, porque el editor tiene su tipo de letra ya automático. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que podamos nosotros insertar o hacer uso de este editor de ecuaciones? Y nos dice que podemos colocarlo en esta parte, ¿no? Podemos directamente colocarlo, así como tenemos aquí guardar y demás estos logos. Fíjense, aquí yo había insertado lo que es el formato APA. De la misma manera podemos insertar para que esta barra de
herramientas de ecuaciones puedan estar de esta manera, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a apretar aquí, se nos va a desplegar aquí muchas opciones, nosotros elegimos y agregamos. Esa es como que la manera más larga de hacer que aparezca en nuestra barra superior el logo, el icono de las ecuaciones. ¿Bien? Entonces, esa es la manera quizás más larga. Pero la manera que todos podemos utilizar sin mayores complicaciones se nos va a habilitar en la pestaña Insertar. Cuando usted ponga su cursor sobre esta pestaña de Insertar, se va a desplegar todas estas opciones. En la última parte vamos a encontrar dos logos importantes, dos signos importantes. Una que respecta a ecuación y otra que respecta a símbolos. Y vamos a ir utilizándolos de acuerdo a como sea nuestra necesidad. Ahora, cuando yo le doy clic a el botón de ecuación, se me van a desplegar un montón de ecuaciones que... Bien. Entonces, les decía, cuando usted da un clic en ecuación, se le despliega un montón de ecuaciones. Ecuaciones que ya están dadas y que están registradas de manera automática. Si usted tiene un Word 2010, las ecuaciones que usted va a encontrar probablemente aquí sean pocas a comparación del Word que están utilizando, el más actual. El más actual tiene la característica de que nos ofrece muchas más fórmulas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Pero nuestro primer acercamiento al manejo de ecuaciones es que cuando damos clic en ecuación, se despliegan ecuaciones que ya están automáticamente ahí, como que son las más utilizadas, y por eso que ahí se encuentran. Ahora, vamos a conocer qué se llaman nuestra barra de herramientas. Cuando nosotros ingresamos a trabajar lo que es las ecuaciones, vamos a tener una barra muy extensa que va a estar dividida en 3 bloques. El primer bloque es herramienta, es este pedacito, ¿bien? Que en este caso no lo vamos a utilizar. El segundo bloque es el bloque de símbolos, que es con el que vamos a trabajar ahora. El bloque de símbolos. Estos símbolos van cambiando y son algunos los que tenemos en el teclado, pero son muchos más de los que tenemos en el teclado. Es decir, si yo quiero utilizar un paréntesis, lo puedo hacer directo del teclado, no es necesario que yo lo busque. Tendría que buscar entonces aquellos símbolos que no los tengo en mi teclado. Bien. Luego tenemos el bloque de estructura, que vienen a ser estos bloques de diferentes operadores. Entonces es muy importante que consideremos esta parte. Ahora nos vamos a ir a la parte de atajos con el teclado, que es la última parte, y luego vamos a ir a la parte práctica. Resulta que podemos utilizar diferentes atajos para que podamos trabajar las ecuaciones. Y aquí yo los voy a poner y luego lo vamos a poner en pantalla dividida y vamos a trabajar con ellos. ¿Bien? Y ahora nos tocaría practicar. ¿Bien? Nos vamos a practicar. Si revisamos nuestra semana número 2, fíjense, tenemos la semana 2 que inicia 25 de septiembre hasta el 4 de octubre. Tenemos las orientaciones didácticas de la semana. Tenemos el texto académico. El texto académico es aquel que yo les estoy explicando en las diapositivas y del cual va a salir el examen. Entonces el examen debe ser muy fácil porque se han dado cuenta que el contenido es corto, ¿no? Ahora, si nos vamos a las actividades, ¿cuáles son las actividades que vamos a realizar esta semana? Entonces vamos a dar lectura
a estas indicaciones para que ustedes lo vean. Ahí está. Esta es la actividad. Fíjense que esta es la actividad que estaba revisando de todos ustedes, los trabajos que me han llegado de la semana número 1. Sobre la semana número 1 ha quedado todo claro, ya han realizado ya un avance con la tarea, antes de empezar a explicar la semana 2. Sí. Licen, buenas tardes de nuevo, ¿no? Yo tengo una duda de la primera actividad, ¿no ve? Dice la indicación 2 hojas, pero cuando hacemos, ¿no ve? Los gráficos, por ejemplo, yo hice en los cuadritos, pero ya se pasa de las 2 hojas, ¿eso no importa? No hay problema, dice un mínimo de 2 hojas. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Esa duda tenía. No hay problema, dice entre 1 o 2 páginas sin contar la carátula, ¿no? Entonces debería tener por lo menos 3. Pero en este caso, si te pasa con una, no hay ningún problema, la plataforma todavía lo acepta, ¿ya? Entonces no va a haber problema si usted se pasa a 2 o 3 hojitas, no hay problema. ¿Alguna otra duda sobre la semana 1? Buenas tardes, Licen. Licen, yo tengo la siguiente duda, cuando hay, ¿no es cierto? Cuando pones en bibliografía, si pones libro, te pregunta el editorial, pero hay algunos libros que no tienen ese editorial, al menos los textos, ¿no? ¿Qué ponemos ahí? ¿Lo dejamos en blanco o lo repetimos el nombre? Según el formato APA, nosotros debiéramos sacar información solamente de libros, pero no de textos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, mi bibliografía no debería ser un texto de curso. Mi bibliografía debería ser un libro académico. Y todos estos libros académicos sí tienen editorial. Pero se acepta en el formato APA que nosotros coloquemos SD, que quiere decir sin data. Entonces, si usted no tiene el editorial, escribe S.D en esa parte para que ya cuando le toque hacer la bibliografía, le salga el nombre, le salga todo lo que usted escribió, pero le va a salir S.D, que ya sabemos que en cuestión de editorial es sin data. No sé si me he dejado comprender. Sí, Licen, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Entendido cómo tienen que numerar? Carátula sin numeración, índice con numeración, números romanos en minúscula, todo el contenido desde introducción con números arábicos hasta lo último. ¿Bien? Sí o sí tiene que tener bibliografía. Y el ensayo sí o sí debe estar constituido por introducción, desarrollo, cierre y bibliografía. El primero no, ¿no? El primer texto no, es solamente texto descriptivo, las ventajas de Word, nada más. El ensayo sí tiene que estar con su carátula, su índice, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. Adelante, ¿quién me quiere hacer una pregunta? Licen, disculpe, una consultita para la actividad número 2, que es el ensayo en el índice. ¿También tiene que estar el número romano? ¿Se tiene que incorporar? Sí. Los números, Sí. los números romanos van solo para el índice. Solo para el índice. Ah, ya. Y Licen, otra consultita. El penúltimo punto dice, enumera las hojas a partir del contenido utilizando la norma APA. La norma APA sí o sí tiene que colocarse la numeración de página al final o tiene que ser ahí arriba al principio. No, la norma de la APA nos dice que la numeración tiene que estar en el margen superior en la parte derecha. Ahí es donde tiene que estar la numeración. Ah, ya, entonces sí o sí tiene que estar arriba, ¿no? En la parte superior. Sí, entonces el índice, usted viene número 1 romano, ¿no? Minúscula. Si su índice es de 2 hojas, entonces la segunda hoja va a ser 2 romano en minúscula, ¿no? Y luego ya desde su introducción ya empieza sus números arábicos, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el final. Bueno, Licen, gracias.
Muy bien, ¿alguna duda? Tenemos 2 minutos más. Para hacer el índice, nosotros somos los que establecemos cuáles son los títulos y cuáles son los subtítulos, ¿verdad? Les dije que de acuerdo a eso uno va estableciendo cuál va a ser título 1, título 2, título 3, ¿ya? Sí o sí que su índice tenga máximo 3 títulos, que quiere decir que son ideas de 3 niveles. Entonces, si usted considera que todos los subtítulos tienen que estar en su índice, todos esos subtítulos tienen que estar seleccionados bajo el término de un título 1, título 2, título 3, para que así le salga su índice completo, ¿ya? Es decir, creo que la pregunta que me hacen aquí es que ¿pueden faltar algunos subtítulos? La respuesta es no, no debiera faltar ningún subtítulo. Usted ha realizado su ensayo, ¿no es verdad? En su ensayo tiene que tener el título Introducción, que viene a ser título 1. Desarrollo. Desarrollo es título 1 también. Ahora, si usted le puso subtítulos a su desarrollo, esos vienen a ser título 2. Y todos los subtítulos que usted tenga tienen que estar seleccionados para que todos esos subtítulos aparezcan en su índice. Si usted no selecciona algún título, no va a aparecer en el índice. ¿Bien? Entonces, eso es importante aclaración para la realización de su índice.